acerca de hablar mal de otro. Santiago sigue, ¿no? Me encanta Santiago porque es como que va tocando algunas fibras de nuestra vida y nos hace reflexionar y pensar y decir, bueno, a ver, qué es lo que hay que modificar, qué decisión tengo que tomar hoy, en qué cosa le estoy errando como para volver y ser coherentes con el carácter de Dios, con la vida que Dios nos ha dado. Así que vamos a ir a Santiago capítulo 4, versículo 11 y 12. Dos versículos y dice así: Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres que juzgues a otro? Otra vez, lo leo de nuevo, ¿sí? Dice: Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Entonces, en este versículo nos está hablando de diferentes cosas, aunque es un solo tema que tiene que ver con hablar mal de otra persona. En este versículo habla de murmurar, que murmurar es difamar. ¿Y qué es difamar? Difamar es acusar falsamente con actitud maliciosa, atacar el buen nombre y reputación de alguien. Cuando uno murmura, cuando uno habla mal del otro, normalmente lo hace cuando no está. Y ataca el buen nombre de esa persona, no tiene la posibilidad de defenderse y de alguna u otra manera nuestra mirada es muy parcial. Ahora, la persona que habla mal de otra persona cuando no está, la persona que difama, que murmura, es una persona en donde esa actitud proviene de un lugar y ese lugar es el corazón, un corazón orgulloso que se considera mejor que los demás. Cuando habla de quebrantar la ley o quebrantar los mandamientos, está hablando de algo que recuerda. ¿Se acuerdan cuando Jesús le preguntan cuál es el más grande mandamiento? Y Jesús dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y dice, y el segundo mandamiento es semejante a este, que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando hablamos de quebrantar la ley, estamos hablando básicamente de quebrantar esto que Jesús dijo, de amar a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros hablamos mal del otro, cuando difamamos o murmuramos, lo que estamos haciendo, estamos quebrando con esto que Jesús habló diciendo que eran los grandes mandamientos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora vamos a profundizar un poco más y nos vamos a dar cuenta que cada vez se pone más oscuro, ¿no? Siniestro, algo que para nosotros quizás es normal. Vemos en la televisión como un montón de personas con paneles hablan mal de otras personas, programas de televisión que se dedican a los chimentos. ¿Y chimento qué es? Es murmuración. Y hace tantos años que estamos, digamos, envueltos en medio de esto, que nos acostumbramos y entonces decimos, bueno, hablar mal de otro, digamos, no hace mal a nadie, es una opinión, y empezamos a justificarlo. Pero cuando entendemos lo que significa la murmuración y de dónde proviene, nos vamos a dar cuenta que es más serio de lo que nosotros pensamos. ¿Saben que el sustantivo diablo significa difamador, calumniador? Y es donde se pone un poco más denso el hecho de hablar mal de otros. Cuando murmuramos, calumniamos, difamamos, nos ponemos en lugar de jueces. Por lo tanto,
Actuamos como el diablo y usurpamos el lugar que le corresponde a Dios. Por eso en el versículo hablaba de, ¿acaso nosotros somos jueces? Porque cuando hablamos mal del otro, estamos juzgando. Nos ponemos en lugar de Dios. Entonces vemos como digamos, algo que para nosotros o para muchos parece como algo tan natural, en donde reemplazamos la murmuración con la palabra opinión. No, yo estoy opinando de esa persona. Pero en la Biblia dice algo totalmente distinto. Habla de que nos ponemos como jueces, que nos ponemos en lugar de Dios. Habla acerca de que es una característica, cualidad del diablo. Por lo tanto, estamos actuando como el diablo. Entonces, cuando nos encontremos en esta situación, que seguramente vamos a tener más de una situación por día, tenemos que recordar esto, que difamador es el diablo, que el único juez justo es Dios. Y cuando nosotros empezamos a difamar, calumniar o hablar mal del otro cuando no está, nosotros estamos teniendo la actitud del diablo y estamos tomando el lugar que le corresponde a Dios, que es el único juez justo. Entonces, tenemos que tener presente cuando hablamos de otra persona en su ausencia, que podemos estar difamando, que podemos estar alimentando un corazón orgulloso en nuestra vida, que estamos quebrando una de las leyes más importantes que tiene que ver con amar al prójimo como a nosotros mismos, que estamos actuando como el diablo y que estamos tomando el lugar de juez que le corresponde a Dios. Ahora, quizás por ahí nos viene esta pregunta y bueno, yo tengo un problema con esa persona y no lo puedo resolver y necesito hablarlo con alguien, que puede pasar eso también. Entonces, ¿cómo hago yo para no difamar, para no calumniar, para no hacer lo mismo que hace Satanás, para no usurpar el lugar que le corresponde a Dios como juez? Hay un salmo que creo que puede dar respuesta a esta pregunta, que es el Salmo 9:4 y dice: porque tú me has hecho justicia, me has vindicado, tú, juez justo, ocupas tu trono. Si estamos en una situación en donde quizás a nosotros nos han murmurado, nos han difamado y nos han lastimado, o quizás tenemos esta facilidad para opinar del otro, murmurar del otro, es importante poder ir al Señor, a Dios en oración y descansar en su carácter, descansar en quién es. ¿Quién puede hacernos justicia? Solamente Dios. ¿Quién nos va a vindicar frente a las personas que hablan mal de nosotros? Dios. ¿Quién es un juez justo? Dios. Nosotros estamos empapados de emociones, sensaciones, sentido de justicia o injusticia, pero Dios es el único que es justo y Él está ocupando su trono y esto nos tiene que dar una tranquilidad y un descanso.